No es Guaidó, pero ayer como me acorralaron, ¿eh? Voy a tener que empezar a buscar otro tema que contenga por lo menos la palabra limón. Este me venía perfecto. Pero bueno, si todo el mundo dice que escucha a Guaidó, me están poniendo en un aprieto. Bueno, seguimos viviendo en el mismo mundo que ayer, completamente convulsionado, un poco más en guerra todavía que ayer. No hay ningún motivo para que pare esto que se desató. Así que bueno, estamos en un contexto delicado afuera que empieza a parecerse adentro también. Vamos a estar tratando de pasar en limpio también qué es lo que se sabe del gendarme que arribó a la Argentina de la mano del Chiquitapia, ¿no? Porque lo encerraron en el edificio Centinela y de ahí no volvió a salir. Bueno, vamos a decirles que los que quieran mandarnos mensajes para el último ratito del programa, que los leemos y los comentamos, el teléfono es el de siempre, 11 3200 0530, 11 3200 0530, y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Recién estaba leyendo que la Cámara de Casación confirmó el procesamiento al gendarme Héctor Guerrero, que es el que le disparó a Pablo Grillo. O sea, ya fue procesado en una primera instancia y ahora Casación confirma el procesamiento. Así que gendarmes que obedecen órdenes u obedecieron órdenes de Bullrich, obedecen a Monteoliva, que es como una prolongación de Bullrich, tengan cuidado, porque les dan órdenes que no son legales, y después los que son procesados o detenidos son ustedes. Lo que no sabemos, no terminamos de entender todavía, es qué pasó con el gendarme Nahuel Gallo. Ayer comentábamos, ¿no? La jugada maestra de Chiquitapia, que les provocó una convulsión prácticamente del odio que les dio ser tan inoperantes, haberse olvidado de que había un gendarme perdido en Venezuela, haberse negado, no sé si por impericia o porque la política no es lo suyo. Yo no sé para qué ocupan lugares políticos si no entienden nada de política, y lo que vemos es que lo que les sobra se lo dejan olvidado en cualquier parte. Este quedó en Venezuela, igual, quedaba en Venezuela Gallo. Si no era por Tapia, Gallo quedaba en Venezuela porque nadie lo reclamaba, pobrecito. Ahora, el tipo vino ayer, hubo declaraciones de Patricia Bullrich un poco preocupantes, porque todavía no lo había visto. Y ya empezaba a decir a la prensa que, bueno, que estaba un poco perdido en tiempo y espacio. Vieron que yo siempre les digo, estamos bien ubicados, hoy es martes, estamos ubicados en tiempo y espacio, porque es el latiguillo. Yo lo uso en chiste, pero es el latiguillo para señalar que alguien está un poco neurológicamente, psiquiátricamente, un poquito perdido. Es decir, fue un primer señalamiento de que el tipo no anda bien de la cabeza. No sé cómo lo sabe Bullrich. Lo más probable es que Bullrich sepa cosas que puede decir Gallo y que no quiere que las diga. Ahí ya estamos en otro escenario. Pasaron cosas, además. Lo que es impresionante, y yo en este caso del gendarme Gallo los invito a que repasen medio por medio de la Argentina, medio por medio, a ver si encuentran que algún medio se preocupó por mandar a cubrir, aunque sea para decir no hay información sobre el gendarme Gallo. No. Es increíble el disciplinamiento. Nos estamos acostumbrando a que la gente debe ser disciplinada en todos los órdenes, generalizando, ¿no? La gente debe ser disciplinada. Y apareció la primera en advertir sobre esto y nos dispensa a nosotros de tener que estar diciendo estas cosas. Así que vamos a pasar a Marcela Pagano,
que es de La Libertad Avanza, describiendo cómo es la situación de Gallo y cómo fue además, este dato yo lo supe porque lo dijo Marcela Pagano acá, porque no hay ningún, como les digo, si uno quiere buscar información periodística, no existe la información periodística. Junto con la guerra al periodismo que está librando Javier Milei, desapareció la información periodística. Es decir, estamos ante medios que antes de denunciar al presidente por coartar la libertad de expresión, sencillamente adecuan sus líneas editoriales a lo que le conviene o no le conviene al gobierno de Javier Milei. Con lo cual es lo mismo, bueno, eso es el papel de felpudo, ¿no? Es lo que a Milei le gusta, domar gente. Bueno, tiene a todos los medios de comunicación en ese sentido domados. Escuchamos a Marcela Pagano. Devuélvanle a Gallo a la familia, porque son unos caraduras. Fueron corriendo a las 4 de la mañana a sacarse una foto. Yo quiero que entiendan que no es un ciudadano común, es un empleado del Estado, es un gendarme. Si ve a su jefe ahí, se tiene que poner uniforme. ¿Saben qué pasó con Gallo anoche? ¿Ustedes creen que pudo dormir abrazado a su hijo? No, no pudo hacerlo. Lo subieron a una camioneta, a la misma camioneta donde subieron a la mamá de su hijo y a su bebé, y a la mamá de su hijo y a su bebé lo hicieron bajar en el camino. Los mandaron a un hotel, y a Gallo se lo llevaron al Centinela, el edificio que seguramente Mauro conoce, de gendarmería. Hasta hace unas horas nada más, con el argumento de que querían hacerle pericias médicas, pericias psicológicas, totalmente aislado, no comunicado con su familia. La familia lo quiere abrazar, quiere estar con él. Yo espero de corazón que lo que esté pasando ahora no sea un lavado de cerebro, un darle órdenes sobre lo que tiene que decir, sobre lo que no tiene que decir, y sobre todo, ojalá tenga la libertad real de hablar con quien él considere que tiene que hablar para contar su versión de la historia, la verdadera versión de la historia. Ojalá eso suceda. Tengo mis dudas de que eso sea así. La verdad que es muy, muy difícil pensar que están haciendo otra cosa, más que diciéndole a él qué pasó, qué tiene que decir qué pasó. Porque si no, ¿para qué lo van a tener ahí? Tanto rompieron con que era un pobre hombre alejado de su hijo y de su mujer, y hacen bajar a la mujer y al hijo por el camino y los mandan a un hotel, y a él se lo llevan al Centinela, ¿para qué? Para que les cuente qué pasó. Pero no es solo eso, los conocemos. Ayer estuvimos hablando bastante sobre el fascismo. ¿A ustedes les parece que esta gente va a tener la voluntad de dejar que este hombre hable libremente? Sobre todo, porque en los medios, los pocos que lo nombran, ayer escuchaba a Dugan, yo estoy convencido de que este hombre fue a Venezuela a visitar a su mujer. ¿Y por qué está tan convencido Dugan de que este hombre fue a visitar a la mujer? ¿Qué es lo que tiene este tipo al que nunca le escuchamos la voz? Más creíble que lo que dijo el gobierno venezolano. Todavía sostenemos que Venezuela es una dictadura mientras estamos viviendo lo que estamos viviendo acá, mientras vemos cómo se comporta Trump en Estados Unidos, mientras vemos la guerra que desató en la otra parte del mundo, la cantidad de muertos que provoca todos los días, mandando a su mujer, a Melania Trump, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a representar a Estados Unidos, una mujer que tiene un mal acento, tiene acento de migrante, una mujer que salió de las filas de Epstein, es una chica Epstein, Melania Trump. Hay cantidad de fotos en los archivos que la muestran jovencita, muy jovencita, hermosísima, y ya al lado de Trump. Y hablando sobre qué, sobre la necesidad de cuidar a los niños. Su marido acaba de matar 85 estudiantes iraníes y esta mujer en el Consejo de Seguridad de la ONU se pone a hablar de la necesidad de proteger a la infancia. Dan ganas de romper todo. Despiertan una violencia que ya a esta altura es indisimulable. No podemos, no estamos entrenados para ser siempre los imbéciles de la historia y poner la mejilla y poner la mejilla y poner la mejilla y poner la mejilla, mientras esta gente es el mismo estilo que Milei, evidentemente es el estilo de estas nuevas fuerzas reaccionarias que gozan del dolor ajeno, tienen algo así como la pulsión de enrostrar sus vicios, al mismo tiempo que nos están enrostrando el poder que tienen, porque solamente la gente que tiene un poder desmedido y sin control puede hacer y decir lo que hacen y dicen personas
como Milei y como Trump. Pero yo quería, aprovechando los minutos que me quedan, entrar en otro tema. Apareció un nuevo escrito de Bifo Berardi que a mí me pareció interesante. Yo reposteé todo esto al servicio de entender qué carajo estamos viviendo, ¿ok? No es para ninguna otra cosa. En este programa damos la mayor parte de las veces tratamos de dar algún insumo, alguna herramienta para comprender mejor algo de lo que está pasando sin entenderlo tampoco nosotros del todo, ¿no? Vamos aprendiendo junto con ustedes. Bueno, Bifo Berardi es alguien a quien yo cito mucho porque la invoca muchas veces, adelanta algunas cosas. Bueno, vi una frase que me golpeó, pero no la entendí. La reposteé y después fui al artículo para entenderla mejor. La frase decía algo así como: la humanidad ha sido derrotada, ahora solo queda el momento de pensar cuándo desertar. Me choqueó mucho porque tiene un aire de fin de época, pero no terminaba de entender la palabra desertar, porque cuando uno piensa en desertar, lo primero que piensa es en abandonar la lucha, y no podía ser ese el sentido en el que lo estaba usando Berardi, aunque Berardi, siempre hay que aclararlo, puede ser un tipo muy brillante, pero es un europeo. Los europeos tienen otro tipo de limitaciones, tienen otro tipo de posibilidades y al mismo tiempo otro tipo de limitaciones históricas. La verdad, a esta altura del partido y en el medio de este escenario, es mucho peor ser europeo que ser latinoamericano. Mucho peor. Nosotros todavía tenemos la chance de construir algo alguna vez que sea un poco más digno de lo que y un poco mejor de lo que vivimos hasta ahora. Europa ya pasó su época dorada y lo que tiene es un declive, igual que lo tiene Estados Unidos, pero con mucha sangre atrás también y mucho colonialismo atrás. Bueno, volviendo a Berardi, fui al artículo. Él se refiere no a abandonar la lucha, sino, fíjense qué loco, que nosotros lo venimos asociando, fue lo primero que pensé, desertar. ¿Desertar de qué? Y era la pregunta que todo el mundo se hacía en el posteo. ¿Desertar de qué? Desertar de la guerra, que es lo más fácil de entender. Desertar de la guerra, porque lo que dice Berardi es que este sistema implantado, lo que ya está implantado, esto que nos parece muy difícil de remover, prácticamente imposible de remover con los palitos, con los escarbadientes que tenemos cada uno de los pueblos, al mismo tiempo con las herramientas de guerra cognitiva que tiene esta gente, que hace que los pocos que somos, o los muchos que somos, pero igualmente indefensos frente a la maquinaria que indudablemente sigue sin haber dos demonios, sigue sin haber dos demonios, acá hay uno solo y los demás estamos tratando de salvar nuestras vidas, no solo de qué sé yo, de lo que nos puede pasar en la calle, de lo que bueno, de los diferentes peligros, de los nuevos peligros que trajo Milei a la Argentina, que son cualquier cantidad. Hay muchísimas más causales de muerte ahora que cuando no estaba Milei, ¿no? Lo decimos muy seguido. Uno, digamos, es mucho más fácil deprimirse ahora, es mucho más fácil chocar en una ruta, es mucho más fácil morirse de una enfermedad porque no pudimos completar el tratamiento. Es mucho más fácil también morirse de una enfermedad porque nunca nos llegó el turno del médico. En fin, se multiplicaron de una manera atroz las causales de muerte. Entonces lo que dice Berardi es que, bueno, algunas cosas dice Berardi y otras cosas les voy a decir de lo que entendí yo de lo que dice Berardi, porque también esta gente tira cosas como para que uno las relabore también y las recree de alguna manera, y a mí me pareció que era muy interesante recrear esto en este sentido, en el sentido de que nosotros decimos ahora que el mundo está en guerra porque vemos bombazos por todas partes, vemos que siguen cayendo bombas sobre Tel Aviv, vemos que siguen cayendo bombas en los países ricos, árabes ricos, que son aliados de Estados Unidos. Hay guerra literal, pero también hay guerra acá. ¿O no sienten que nos declararon la guerra? ¿No sienten ustedes esa sensación de que nos declararon la guerra y estamos inermes, que no tenemos cómo carajo defendernos? Esto más allá de la política electoral. Estoy hablando de una sensación existencial.
No estoy hablando de una cosa partidaria, estoy hablando de una sensación generalizada de anomia, de desprotección, de orfandad. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay Estado? Cuando no hay controles, cuando no sabes si la pizza que te estás por comer que tiene bichos, cuando no sabes si el pescado que te vas a comer está podrido, cuando no sabes si el medicamento que te vas a tomar tiene la fórmula que dice ahí porque nadie lo revisó. Bueno, por todo ese montón de cosas, nosotros estamos viviendo también en un clima de guerra. Entonces, yendo muy profundo en lo que dice Berardi sobre la palabra desertar, a mí me parece muy oportuno en este momento traerla, porque de lo que tenemos que desertar es de la invitación a participar activamente en cualquier sentido de este orden que propone mi ley, que propone Trump. Hay muchas iniciativas que tienen que ver con esto, como por ejemplo, bueno, recuperar más horas de vida y no pasar tantas horas en las redes, ahora que sabemos que nos deforman la cabeza, que nos llenan de ansiedad, que alimentan la conspiranoia, bueno, ahora está de vuelta el tema bélico, con lo cual las redes son horribles, no se puede, hay contenidos que no, si vienen de países árabes no se pueden subir, bueno, en fin. Pero también abarca no solo lo que estamos haciendo, esto de desertar de lo que nos propone la época, de lo que nos propone el fascismo. No, 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 a esa guerra yo no me subo. No, 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 esa guerra yo no la libro. Esta otra sí, pero quiero ser dueña de mis decisiones. Estoy hablando de mí por hablar así en genérico, ¿no? Lo que dice Berardi es, tratemos de ser dueños de nosotros mismos en la medida, por lo menos en lo subjetivo, por lo menos adentro de nosotros mismos, que es lo que estos tipos quieren lograr, que no seamos dueños de nosotros mismos ni siquiera a solas con nosotros mismos pensando. Eso es la guerra cognitiva, no es propaganda, es algo mucho más profundo y perverso que la propaganda. Eso no existía antes y existe ahora. Eso es imposible encontrar una respuesta en el pasado para este tipo de disciplinamiento social, porque es la primera vez que se disciplina a la gente en el mundo de esta manera, introyectando pasiones tristes. Entonces, para terminar, como ya llego ahí 20, para resumir, hay que desertar de las pasiones tristes alguna vez en la vida y reconciliarnos con el principio de placer. Hasta que no encontremos eso, no levantamos, ¿eh? No levantamos electoralmente. Hasta que no reencontremos el principio de placer y abandonemos la pulsión de muerte y las pasiones tristes, de esta no vamos a salir, tengámoslo en cuenta. Ya venimos.
Ahí ¿Cómo le estamos. va, Elba? ¿Bien? ¿Cómo dice que le va a usted, Sandra Russo? ¿Cómo está? Muy bien, ¿Todo bien todo? digamos. No, todo bien, todo. Nadie está todo bien, todo. Pero Te cuento que se el tema zafa. que escuchábamos de Horacio Guaraní, titulado Caballo que no galopa, se entrelaza bastante bien con el final de su editorial. Y así como le digo eso, nos vamos a un auspicio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Estas tanto pelada. Bueno, estábamos comentando mi ida a la peluquería de hoy. ¿Vieron que me corté el pelo? Me lo corto una vez Fundamental. por año, así que tomen nota, porque no se va a repetir muy seguido. Bueno, Jorge, tu columna. Luego de este comentario de peluquería, Un típico comentario de peluquería. le voy a yo a titular lo que intentaré desarrollar en los próximos 13, 14 minutos, que tiene que ver con la continuidad de ayer de la guerra en cercano Oriente. Y digo cercano justamente porque para nosotros es nuestro Oriente cercano, en realidad el medio del Oriente, como le dicen algunos papanatas, y sería el Cáucaso más o menos, ¿no? O si se quieren, Mongolia, qué sé yo, pero de ninguna manera sería aquello que para nosotros es el cercano Oriente. Bueno, el cercano Oriente que vincula a la medialuna de las tierras fértiles donde nació justamente eso que llaman la cultura de Occidente, o parte de la cultura de Occidente, donde se desarrolla hoy una guerra horrible, como todas las guerras, la verdad no hay guerras que no Una sean guerra horribles, linda. efectivamente no hay. Puede haber, si uno es riguroso en la historia, debe haber alguna guerra justa, hay toda una discusión sobre esto. Justa sí, linda no. Sí, efectivamente, hay guerras justas que no son precisamente lindas. Muy bien, en este caso esta es una guerra injusta. Es el resultado básicamente de que la lógica imperial pretende que no existan países soberanos. Si vos sos soberano, te corta el gañote, salvo que apoyes tu soberanía en, sientes su soberanía en la bomba nuclear, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, a Corea del Norte sentado sobre la bomba nuclear y entonces va el presidente de los Estados Unidos en su primer gobierno y le da la mano al gobernante de Corea del Norte. Vos tenés el titular, probablemente uno de los estadistas más importantes a nivel global, que se llama Vladimir Putin, sentado sobre el 52% de las ojivas nucleares, y el presidente de los Estados Unidos dice, no quiero participar de la guerra en Ucrania porque no la puedo ganar. ¿Eh? Y así tenés también a Xi Jinping sentado sobre unas cuantas bombas nucleares que Estados Unidos no va a invadir ni atacar militarmente, sino que busca ahogarlo en términos económicos, comerciales, energéticos, para impedir que se transforme, como está previsto en una especie de 10 años, 15, en la primera economía a nivel global. Bueno, Israel tiene bomba nuclear, sí, por supuesto, sí. tiene Hay también. Ese es 8 o otro, 9, es miembro del club. sí, es miembro del club. Es el único miembro del club que se sabe tiene bombas nucleares, pero no acepta reconocerlas, ni Claro, que ser... todo el mundo lo sabe, es un secreto público. No, todo el mundo sabe. No, y además no solamente lo dicen. Nosotros tenemos 60 bombas nucleares, etcétera, etcétera. Pero es el único de todos los miembros del club que son China, voy de Oriente para acá, China, Pakistán, la India, Corea, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Israel, son todos los países que tienen bombas nucleares. Nadie más. Es un club
muy exclusivo, y acá tu pregunta me da el pie para explicar algo de lo que no se habla, porque molesta a veces la mirada del realismo político. La realidad es que cuando estos miembros del club tienen un poder muy importante, el poder Son los es que intocables, son con los que no se quiere son meter medios nadie intocables, porque efectivamente. claro. Entonces no quieren que ningún otro sea socio del club. Hace varios años, en el marco de las negociaciones de lo que llamaba el 5+1 con Irán, que se llegó a un acuerdo, la Federación Rusa le ofreció, que es limítrofe con la República Islámica, le ofreció a Irán enriquecer uranio dentro de Rusia con el arbitraje de la Organización Internacional Nuclear, que la dirige De Grossi, hoy por hoy un argentino, candidato de Milei a secretario de las Naciones Unidas, ¿no? Le ofreció enriquecimiento dentro de Rusia y que le da, con los controles, insisto, de la Organización Internacional Nuclear, le da el uranio para la producción civil. ¿Qué quiere decir? Para la energía de plantas atómicas civiles, para la medicina nuclear, etc. Irán no aceptó, se lo volvió a ofrecer Putin hace 2 o 3 años, Irán no aceptó, razón por la cual Rusia dijo, bueno, yo por supuesto estoy de acuerdo que vos seas soberano, pero no me pidas que acepte que vos tengas tu bomba nuclear porque hoy sos amigo mío, pero de acá a 100 años puedes no ser amigo mío y me empataste en algo que yo no me quiero que me empate nadie, y menos alguien que está muy cerca mío, ¿no? De hecho, China, que también tiene límites con la Federación Rusa, empató o Corea, empató a la Unión Soviética cuando eran bastantes amigos, antes incluso de que se hayan peleado en la década del 70, gracias a Kissinger y Nixon. Y esto es muy importante en términos de lo actual, porque Rusia no se va a meter en este momento, en este conflicto, ni se va a meter China, aunque suene doloroso para mucha gente. Ambos, además, China y Rusia, pueden sí hacer declaraciones, y lo están haciendo, y van al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y denuncian la acción de Israel y Estados Unidos, pero tienen sus propias guerras. Bueno, es que hay cosas que no tienen retorno, ¿no? Entonces, necesariamente puede sonar un poco doloroso, pero también uno se da cuenta de que la primera bomba que salga es la primera, pero no la última. Bueno, un poco lo dijeron los chinos hace poco, eh, cuando denunciaron ante una especie de amenaza producida en el inicio del gobierno de Trump. Dice que Estados Unidos puede lanzar un ataque contra China en términos nucleares, pero eso sería el último ataque de la existencia de Estados Unidos. Claro. Efectivamente estamos hablando de situaciones de tensión grave y también de potenciales errores, ¿no? Digo, ante un ataque que no fue, y que obviamente los mecanismos de defensa misilísticos puedan equivocarse por razones humanas o por razones tecnológicas. Pero volviendo a nuestro cercano Oriente. ¿Qué quiere Estados Unidos? Vamos a decirlo, digo, porque si no, Estados Unidos en la mesa de Ginebra, cosa que no lograron que Irán acepte, quería 7 cosas, básicamente. El compromiso para abandonar el enriquecimiento de uranio, ¿no? Irán tiene mucho uranio, uranio puro, digamos. Hay países, Argentina también tiene uranio, están probablemente entre los 20 países que tengan más uranio. El uranio se enriquece en una centrifugadora, es una especie de lavarropas que se hacen cada vez más puro, y llegado a un nivel de pureza que, si no me equivoco, es superior al 70%, es un material capaz de ser utilizado en ojivas nucleares, ¿no es cierto? Bueno, en este momento Irán tenía
estaba más o menos en el 60%, ¿no? No hay claridad porque no dejaron entrar a los evaluadores de la Organización Internacional Nuclear a ver si eso se siguió enriqueciendo o no. Estados Unidos en junio pasado bombardeó los 3 lugares en donde se estaban haciendo los procesos de enriquecimiento, abajo de una montaña. Lo podía hacer Estados Unidos, no lo podía hacer, lo podía hacer China, lo podía hacer Rusia, pero no lo podía hacer Israel porque se necesita un tipo de aviones muy específico. Lo hizo, pero a partir de ese momento Irán insistió en no discutir ese tipo de cosas que tenía derecho a no discutir porque es su soberanía, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, le exigió que cese eso y que los 400 kilos de uranio que hoy tiene producidos fuesen entregados de las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahan, fuesen entregados a el pool de los socios del club nuclear. Ese era uno de los elementos que claramente exigió Estados Unidos. El segundo, la reducción de la producción de misiles balísticos que hasta este momento, según incluso Irán, tienen posibilidad de llegar a Europa, a Grecia más o menos, no a Berlín, pero podrían seguir desarrollándose. 3. La desarticulación, este es un tema muy importante, de los vínculos con los grupos proxies, que son ¿cuáles? Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, los hutíes en Yemen y las milicias de movilización popular en Irak. Es importante entender que la Revolución Islámica desarrolló un arco de socios paramilitares no estatales, porque ninguno de estos, salvo podríamos decir que Hezbollah en el Líbano, porque es parte obligado según la constitución del Líbano de la tríada de gobierno chiitas, sunitas y cristianos, el resto son organizaciones paraestatales. De hecho, Hezbollah tiene un ejército que hoy está siendo bombardeado por Israel. En el Líbano hay 40 muertos al día de hoy, en el sur sobre todo de la capital del Líbano. Son grupos proxies que Estados Unidos e Israel estaban pidiendo que se descontinúe. Bueno, Estados Unidos e Israel también tienen grupos proxies. Yo digo que no. ¿No? Lo que tienen son agencias de inteligencia y Milei comprados. No son grupos armados militares. El Mossad es una agencia de inteligencia, es estatal. Es estatal. Claro, el ICE también es estatal. El ICE también es estatal. ¿El? ICE. Sí, es una organización del Estado, sí, es una organización. Hay muchos pedidos en Estados Unidos para que Bovino, el nazi del ICE, lo manden a Irán. La gente está pidiendo que lo manden a Irán. Si le gusta tanto luchar, que vaya. Sí, porque ahí no es simplemente cacería de humanos desarmados, ¿no? Sino que tendría que enfrentarse, etc. Los grupos proxy fue un modelo, también es el modelo wahabita que fundó con apoyo de Estados Unidos en su momento Al Qaeda. Son grupos paramilitares o si se quiere, bueno, milicias. Estados Unidos sí ayudó a la financiación de esos grupos. No, de muchos de esos grupos. No solo fueron ayudados por Irán, sino también por Israel. Todo el mundo sabe que Hamas fue financiado durante mucho tiempo por una decisión de Netanyahu, digamos. Son todos grupos que tratan de negociar y obtienen dinero de quien más les pone y que puede ser Irán y puede ser también Israel. De hecho, en la guerra de Irak e Irán, hace ya unos, debe ser en los 80, hace 45 años, muy poco tiempo después de la asunción de Khomeini, bueno, el socio fundamental en términos militares de la República Islámica de Irán fue Israel. Israel fue el encargado de proveer armas a Irán en su enfrentamiento con Saddam
Hussein en aquel momento. Cuestión de que acá no hay buenos. Esto es lo primero que hay que entender. Claro. Bueno, pero efectivamente lo que sí hay que decir es que esto es una guerra imperialista, claramente, para evitar que un gobierno y un Estado pueda decidir sobre su libre voluntad, igual que deciden otros gobiernos. Pero sigo para entender la lógica y voy terminando. Otro elemento, ya de índole económico, es que y Teherán compre, escucha esta porque es buenísima, la mitad de todos sus ingresos petroleros importe productos de Estados Unidos, ¿no? Que es un poco, si se quiere, el modelo impuesto en Venezuela. Lo que pasa que en Venezuela no es terrible esto porque es, de alguna manera, volver a poder comprar lo que antes bloqueadamente no podían comprar, ¿no? En el caso de Irán, sus riquezas petroleras podrían, igual que en Venezuela, por supuesto, podrían financiar un desarrollo nacional, etcétera, y Estados Unidos le exige que compren productos en Estados Unidos. El acceso a empresas estadounidenses a los recursos naturales, este es otro elemento clave. No solamente tiene petróleo Irán, decime, Sandra, ¿qué te parece? ¿Qué otra cosa puede tener de petróleo que le puede interesar a Estados Unidos? Chachán, chachán. Decilo. Tierras raras. Tierras raras. ¿Cómo estamos con las tierras raras? Ya estoy podrida. Son imprescindibles para la fabricación de los productos top. De los celulares y de todas esas cosas. Es decir, tienen zinc, litio, con el 1% de la población mundial tiene el 7% de las reservas globales de litio, más que la Argentina, Bolivia y Chile juntos. Es decir, tienen un montón. Todavía no. Entonces, ¿qué dice? Exclusividad para Estados Unidos para poder afanar esos recursos naturales, ¿no? Limitación de la venta de crudo. Bueno, pero esas son condiciones de un derrotado. Y sí, pero es lo que quieren, una capitulación, obviamente. Obviamente que quieren una capitulación, pero al día de hoy no podemos decir que esa capitulación está a 24 horas. Ahora están peleando. Están peleando y hay que ver qué pasa con los países de ricos árabes que están cagados en las patas. Sí, están cagados en las patas, pero están bombardeando también con sus aviones a Irán. Pero no saben bombardear, si tiran a cualquiera que vean en el aire. Sí, volaron unos aviones norteamericanos. No, bueno. 3, si hubiese sido 1, te digo, bueno, pero tiraron a 3 norteamericanos. A ver, Arabia Saudita es, después de Estados Unidos e Israel, el que tiene una de las aviaciones más fuertes del mundo, obviamente compradas todas Estados Unidos. Digamos, la realidad es que esta regionalización que Estados Unidos buscó, poniendo a todo el mundo sunita del lado de Estados Unidos y el lado de Israel contra Irán, pone a Irán en una situación de mucha debilidad. Digamos, militarmente es una situación de mucha debilidad, y además lo que busca Estados Unidos es que se sume la OTAN, y ya parcialmente empieza a sumarse. Y menos España, que España ya le subieron los aranceles, ya tiene las 10 maldiciones de Egipto, España. Bueno, pero es un golazo para Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, efectivamente coincido totalmente. Y bueno, el último elemento, que geoestratégicamente... Es posiblemente el único que vaya a ganar elecciones, Pedro Sánchez, por esta decisión. Veremos en el Ojalá. futuro. A ver, pues la ultraderecha ahí está muy fuerte en las regionales, lamentablemente. Y por último, la suspensión de venta de petróleo a través de la denominada flota en la sombra, que hemos explicado reiteradamente aquí en Jugo de Limón, y que son buques no controlados por los seguros de Estados Unidos. Esto es lo que pretende Estados Unidos, y la guerra es por esto. La guerra es por estos 7 elementos que acabo de explicar. Vamos a ir viendo, lamentable y tristemente, en las próximas horas y en los próximos días, cuánto logran y cuánto no logra la brutalidad imperial de los Estados Unidos, en este caso, en relación a la República Islámica de Irán. Gracias, Jorge. Vamos a una tanda, un temita y después de la Serna. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada.
Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Jugo de limón. Hace tiempo que ando triste. Hace tiempo que estoy así, así. Si tuviera alternativa, me iría por algún sendero hacia el sur, en algún tren, avión o a pie. Si es tan bueno vivir en ciudades, entonces ¿por qué me siento así? Ya la esquina no es la misma, la casita la tumbaron por el fierro, el cemento y el neón. Volveré a Valdivia a caminar, a tomarme la ciudad, a ser más persona, estar más contento, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Dicen que en el sur está lloviendo y bajo la lluvia alguien te vio. Déjame ser un pescado en la punta de tu anzuelo, o cogido en el tejido de tu red. Tendría un auto azul como el cielo, una casa blanca y un sillón, y daría cualquier cosa por tenerte a ti, tu rosa, y que estés en este viaje junto a mí.
a Valdivia caminé, a tomarme la ciudad, a ser más persona, a estar más contento, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Volveré a Valdivia caminar, a tomarme la ciudad, a ser más persona, a estar más contento, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Será tu pelo la miel en mi alcohol, y tus sueños mis sueños también. Se lo digan. Ahí estamos. ¡Ahí estamos! Que estábamos hablando con De la Serna, que nos distrae siempre. No, el que distrae soy yo, Russo. Yo soy una distracción para ustedes. Yo soy el distractor. Estábamos escuchando al gran Eduardo Gatti, que no es el arquero, que no es y tampoco De la Serna. Tampoco De la Serna, haciendo Volveré a Valdivia. ¿Cómo le va De la Serna? Pero me va excelentemente bien, Russo, a pesar de que distraigo. No, pero usted distrae sanamente. Ah, bueno, menos mal. Bueno, ¿y con qué tema lo tenemos hoy? Bueno, a ver, como se acercan los 50 años del golpe y por lo tanto el comienzo de la dictadura, yo me puse un poco a hacer memoria. Aparte, para peor, yo tengo algunos amigos que eran amigos míos desde antes de la dictadura, desde esa época, que no sé si por malvados o por algo por el estilo, pero me han insistido en que yo tengo que escribir memorias. Y por algo será, algo saben de usted. No, lo primero que me parece que saben es que tengo mucha memoria. Entonces, por ejemplo, la vez pasada charlando con ellos, así nos encontramos porque hay uno que se exilió en España y bueno, ahora obviamente cada tanto vuelve. Pero yo le recordaba cosas, me dice, yo no me acordaba que eso había pasado, por ejemplo. Yo lo recordaba perfectamente. Por ejemplo, anécdotas que no voy a contar. ¡Ay, qué picarón! No, pero no tiene nada que ver con cosas que vos pero puedas ya el pensar. tono en el que dice, eso no lo voy a contar, viste que te da ganas de que te lo cuente. Sí, pero no lo voy a contar. No lo voy a contar. Eso es histeria. Es histeria, está mal en un sacerdote. Ah, bueno. Pero como yo soy cura, no sacerdote, puedo. Bien, no, pero entonces me puse a pensar un poco mi situación frente al golpe y todo eso, ¿no? Yo no quería hablar de mí. ¿Dónde estabas en el 76? En el seminario. Por eso, yo lo que quería era, a ver, yo empecé a hablar un poco de mí, pero no me interesaba hablar de mí, sino claro. de mí en cuanto miembro o parte de la iglesia, claro. De la cual obviamente hay que decir algo, porque la iglesia en la dictadura, por ahora lo nombro en general, la iglesia no fue, no fue un actor menor, por decirlo rápidamente. Ni neutral, no. No, entonces la cuestión es esta. Yo primero brevemente comentaba, yo hice el secundario del 68 al 72, ¿no? Yo no tuve la suerte, lo digo así concretamente, pero bueno, fue lo que pasó, yo no lo decidí yo, pero yo no tuve la suerte de participar de ninguna institución pública, sino privada. Fui a un colegio privado, claro. Fui becado, pero porque mi viejo era amigo del rector, bueno, no importa. La cuestión es que yo, en el secundario, yo lo divido en dos, a nivel de esto lo que quiero señalar, que fue a partir del momento en que yo, podría decirlo así, me encontré con Jesús o antes. Yo antes, primero, segundo y la mitad del tercer año del secundario, no me interesaba nada. Lo único que me interesaba era los fines de semana ir al club para ver a la chica de la cual estaba perdidamente enamorado. Era lo único que me interesaba. Todo lo demás, diluviaba y yo iba al club igual, aunque no iba a ir, pero yo por si acaso iba. Pero ella tampoco iba a ir, y vos ibas igual por si iba. Por si ella iba. Es decir, pero está claro, pero a ver, lo cierto era que yo no me interesaba, lo único que me interesaba era ir al club, para verla a esta chica.
Pero después entonces yo en el secundario me fue muy mal en las materias, muy mal, y creo que no es por una cuestión de incapacidad intelectual, era porque no le prestaba la más mínima atención. Cuando en la mitad del segundo año, de tercer año, tengo este encuentro religioso, que lo podría contar, pero no quiero hablar de mí demasiado, obviamente mi actitud fue totalmente distinta, porque entonces me empezó a interesar. Por ejemplo, yo en el colegio, juro que estudiaba menos que antes y me iba totalmente mejor. Levanté todas las materias y además iba 2 veces por semana a la 31, iba a grupos de militancia de grupos cristianos. También me estaba perdidamente enamorado esta vez de otra chica, pero en este caso eso era, no, pero en este caso era parte de un todo. Ahora, ¿eso que te pasó porque conociste a alguien, porque escuchaste a alguien? Sería largo, pero conocí no los a alguien. detalles. Sí. No, digamos, porque mi familia y todo, estábamos en contacto con unos grupos que... Ay, no, justo ahora no, que no Ahí se tenemos congele. un pequeño microcorte, le llaman a esto. Vamos a ver si nos podemos reconectar con Eduardo de la Serna, que nos está contando. Sí, porque estaba... Ahí está de nuevo, ahí lo vemos, Eduardo. Ahí está. Ahí Bueno, está. Sí, lo que yo decía era que era una especie de retiros pero los que los daban eran otros jóvenes, no eran curas, no eran... Ah. ¿no? Entonces eso a nivel testimonial obviamente cambia muchas cosas. Pero entonces yo a partir de ahí empecé, digamos, entonces si yo podía estar enamorado, pero participaba de todo un combo, que era toda una militancia en todo lo que tenía que ver. Y entonces en esos momentos, y esto es lo que me parece que empieza a ser importante, estamos en una época en la cual la militancia religiosa y la militancia social, todavía no política porque estábamos en dictadura, la militancia social y la militancia religiosa se tocaban fácil. Por eso yo iba a la 31, por ejemplo, y por eso después, los fines de semana, militaba en un grupo o en otro grupo. En el 74 yo entro al seminario, ¿no? Quise entrar en el 73, pero bueno, no viene al caso, pero... Y en el 74, cuando yo entro al seminario, lo digo a modo de ejemplo, ya mi militancia ya era política, porque ya había habido elecciones, etcétera, como en el 73, ¿no? Y entonces, para ubicarlos, a los que tengan un poco de noción política, cuando yo entro al seminario, en el bolsillo de atrás del pantalón tenía la revista Militancia. Y yo todos los días casi leía el diario Noticias. Eso creo que cualquiera se ubica con esto que yo acabo de decir en algunas cosas, ¿no? Sí. Pero hay que explicarlo porque hay gente que no tiene, que está escuchando el programa y tiene menos de 40 años. Pobrecitos. Sí, lo digo yo en todo caso. Eran publicaciones ligadas a lo que se llamaba en aquel momento, corregime, La Tendencia. ¿Es así? El diario Noticias pertenecía a La Tendencia. La revista Militancia, en realidad, los que la coordinaban era Duhalde y Ortega Peña, que no estaban propiamente en La Tendencia, pero pertenecían sí a la izquierda peronista, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, en ese contexto, en el seminario, en el 74, yo tengo, así, siempre dentro de estas cosas que yo quiero mencionar, 2 cosas que fueron muy fuertes. El asesinato de Carlos Mujica y la muerte de Perón, ¿no? El asesinato de Carlos Mujica, para mí hubo algo interesante, pero no me quiero detener, insisto, en eso, sino simplemente presentarlo como sintomático. A Mujica lo matan un sábado. Nosotros en el seminario, en el año introductorio, salíamos el domingo a la mañana y volvíamos el domingo a la noche. Después ya en el seminario eso cambió, ¿no? Pero en el año introductorio, entonces, como a Mujica lo matan el sábado, yo el domingo estuve en el velatorio, pero el velatorio siguió el lunes, no nos dejaron ir al velatorio. Sí, habían asesinado a un sacerdote y los del año introductorio no pudimos ir al velatorio. Yo eso lo recuerdo obviamente con mucho dolor. Pero además el síntoma era, y acá viene algo que se empezó a ver cada vez más, empezó el miedo. La muerte de Perón empezó también otra circunstancia que fue la presencia cada vez más todopoderosa de López Rega, como es evidente. Al año siguiente ya entramos en el seminario. La cosa era distinta. En el seminario íbamos a la Facultad de Teología. En el seminario los seminaristas salíamos el sábado al mediodía y volvíamos el domingo a la noche, ¿no?
Empecé la facultad de teología y yo en la facultad no tuve ningún problema con los estudios, tuve una buena performance en la facultad de teología, ¿no? Pero pasó algo, en el 76 vino el golpe. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el seminario? Cuento 2 o 3 cosas que ubican esto. Por ejemplo, en el seminario nos prohibieron a los seminaristas ir el sábado a la noche. Claro, como el seminario estaba cerrado, y todos teníamos llave, yo, por ejemplo, si estaba cerca, podía irme a dormir al seminario, estaba solo, no había nadie, pero podía dormir al seminario que quedaba más cerca. No podíamos. Evidentemente esto fue para cuidarnos, porque estando solos podía pasar algo, ¿no? Podía pasar, por ejemplo, concretamente fuerzas de seguridad fueron a la Facultad de Teología a pedir la lista de los alumnos, que el decano se negó a dar, ¿no? Es decir, empezó ese tipo, por ejemplo, me acuerdo, yo compartía habitación con Ignacio, un cura con el cual soy íntimo amigo, y seguimos siendo íntimo amigos, compartíamos habitación, y uno que era seminarista, después dejó, pero era seminarista, hijo de militar, nos despertó a la mañana diciendo, somos gobierno. Oh. Yo desde las sábanas le solté una puteada desde las sábanas, obviamente, ¿no? Somos gobierno, Madonna Santa. Pero lo interesante es que, por ejemplo, con Ignacio, y nos íbamos el sábado al mediodía, poníamos papelitos en la puerta a ver si cuando volvíamos el domingo alguien había entrado o no. ¿No? Claro. Por consejo del rector, yo tuve que quemar varios libros y esconder otros que nunca fui a buscarlos, así que a lo mejor estén por ahí, pero hace 50 años no creo que estén. ¿No? En ese contexto lo asesinan a Angelelli, y algunos, por supuesto, no creímos para nada en el asesinato de Angelelli. En ese contexto matan a Angelelli, a los curas de La Rioja, a los palotinos, matan a los asuncionistas. En ese contexto desaparece mi primo Juan. Entonces, a mí no me resultaba, no me podían contar nada de que en algo andarían o cosas por el estilo. Es más, yo me acuerdo con una muy amiga, Vero, cubrimos a otra amiga que había desaparecido. Nosotros no sabíamos todavía la dinámica, pensamos que a lo mejor la aparecían. Como todo el mundo, claro. ¿No? Entonces nosotros la cubrimos, ella daba clase de catequesis en un colegio, y nosotros le dijimos que había tenido que viajar de urgencia a Paraguay a visitar a su familia, y entonces nosotros la cubríamos para dar la catequesis hasta que ella volviera. Después de que un tiempo no volvió, se dieron cuenta de que pasaron cosas y entonces nos echaron, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces nosotros teníamos muy claro lo que estaba pasando, etcétera, 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 ¿no? Pero en concreto, además, todos mis amigos eran militantes, claro, más religiosos, más políticos, pero todos eran militantes, y a mí me pasó una vez que yo yendo a la casa de esta amiga Verónica, un tipo me siguió por la calle. Pero un tipo me siguió para que yo viera que me estaba siguiendo. Eso fue evidente, porque yo cruzaba y cruzaba, descruzaba y el tipo descruzaba. A ver, se supone que un tipo que es astuto en eso lo hace con un poco de lucidez. No tiene por qué cruzar, me puede mirar desde la vereda de enfrente. Pero bueno, el tipo, yo ahí es donde dije que, bueno, ahora me toca a mí. Y entonces el rector me dijo que yo no tenía que ver nunca más a los amigos míos que estaban en la militancia, es decir, a ninguno. En ese contexto, obviamente, yo estaba en el seminario, ¿no? En ese contexto, pero además viene este tema, yo me preguntaba, después me pregunto, ¿cómo es posible, si yo estaba en todas las agendas de todos mis amigos, que yo no haya desaparecido? Y para mí la respuesta evidente es que al cardenal Aramburu, como los milicos querían mostrarse cristianos, occidentales y cristianos, en general se llevaban bien con los obispos, pero salvando por supuesto las excepciones, Novak, Gesaine, Angelelli, etc. Pero entonces a Aramburu no le tocaron a ninguno de los suyos, y era su seminarista. Pero por ejemplo, a Pablo era un cura, dejó de ser cura de Buenos Aires para pasar a una congregación, y cuando pasa a la congregación lo chupan. Ajá. Yalix y Llorio, que eran jesuitas, estaban en Buenos Aires, Aramburu le quita las licencias, ya no pueden ejercer como curas en Buenos Aires, y días después desaparecen, ¿no? Es decir, yo creo que, pero entonces me parece como que hay un arreglo acá, Aramburu, si no me tocan a ninguno, yo no digo nada, pero si me tocan a alguno, yo hablo.
¿no? Y es más que obvio, ¿no? Por cómo lo relatás. Obvio, obvio. Bueno, ese es el contexto en el cual yo, digamos, es más, yo por eso mismo, yo siempre decía en broma o no, que cuando todos mis amigos empiezan a desaparecer y yo no los puedo ver porque lo tengo prohibido, yo pasé a tener una vida eclesiástica. Si mi vida pasaba a ser de seminarista, ya no tenía toda la historia que tenía atrás. Entonces, todos los sobrenombres que yo tenía antes, jamás los volví a escuchar. Entonces yo pasé a ser Eduardo, los muy malignos, pero muy malignos me decían Cabezón, pero esto que no salga de acá, que no salga de acá. No, pero siempre en un ambiente totalmente eclesiástico. Y yo en cierta manera, al estilo de lo que plantea Pino Solanas cuando habla de Juan I, Juan II, los exiliados, yo fui un exiliado interno. Claro. Estaba en el seminario, en una vida eclesiástica, etcétera. Hasta, yo creo, yo lo atribuyo recién, fundamentalmente el año 96, cuando yo pude decir, ahora volví. Casualmente. ¿96? ¿Recién en el 96? Sí, no, de a poco empecé a vivir cosas, pero de a poco. Pero, por ejemplo, a ver, el grupo de Curas en Opción por los Pobres empezamos en el 86. Pero yo digo, después empecé a recuperar gente, algunos exiliados a los cuales volví a encontrar, otros a los que nos encontramos, etcétera. Y en el 96 me pasaron dos cosas que fueron importantes. Me tocó compartir parroquia un año entero con Orlando Llorio. Y nosotros los encontramos sábados y domingos, charlábamos hasta las paredes. Lo conociste mucho, claro. Claro. Y además lo otro que pasó también fue la huelga de hambre en la Villa 31, cuando Topadora Domínguez la quería sacar. Entonces, esos fueron los momentos como que ahí yo puedo decir, Entonces acá viene este tema. La iglesia. Yo creo que, primero que nada, creo que los medios de comunicación cuando hablan de la iglesia ignoran absolutamente y hablan de cualquier cosa, no entienden nada. Yo creo que debe haber uno o dos de los medios de comunicación que entiendan que hablan cuando hablan de iglesia y mezclan todo. Porque, por ejemplo, decir, los obispos tal cosa, y citan a Bonamín era el provicario castrense, pero Bonamín era una bestia, pero que ni siquiera iba a las reuniones de la conferencia episcopal. Es decir, el tipo se sentía milico, no obispo. Por supuesto que los milicos le daban mucha cabida a lo que decía Bonamín. Pero entonces quiero decir con esto que lo que decía Bonamín no representaba en lo más mínimo al sentir del episcopado. Por supuesto, otra cosa era Tortolo, otra cosa era Primatesta, otra cosa era Aramburu, y empezamos a dar nombres que la mayoría de los que están oyendo no tienen ni idea de quiénes son. Pero me parece que esta columna la vas a tener que dividir en una segunda parte, porque me parece que todavía tenés mucho por relatar y se nos está terminando el tiempo. Continuamos, entonces dejamos acá en el 96, pero y continuamos la segunda parte la semana que viene. Me encantó porque me encanta todo lo que contaste. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos. Bueno, chau, Eduardo, gracias. Nos vemos. Vamos a una tanda, ya venimos. Nos vemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá,
increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos Radio. Toma aire. Guau, no Guaidó. Guaidó no. Guaidó no. No me hagan trabajar y buscar otro tema que contenga la palabra limón por la idea fija que tienen ustedes con Guaidó. Bueno, vamos a ver vamos a hacer un peloteo con un Rusarín, con un Diego Rusarín, que es muy interesante, como cuenta Rusarín, la reforma laboral que se aprobó en la Argentina, la nefasta reforma laboral que se aprobó en la Argentina, porque la verdad, vistos desde afuera, damos mucha pena. Vamos a ver el informe y lo comentamos. Argentina acaba de aprobar una ley laboral que va a regresar las condiciones de la clase trabajadora prácticamente a la época feudal. Siendo uno de los países que ahorita tiene uno de los salarios mínimos más bajos del continente, va a aumentar las horas de trabajo a 12 horas al día. Pues obviamente el pueblo, indignado con esta reforma laboral, salió a hacer un paro generalizado. Cerraron las calles, todos los trabajadores en un acto de solidaridad se dieron cuenta, los que habían votado por Javier Milei, que habían sido ovejas votando por lobos y ahora están pagando el precio y están viendo las repercusiones de su ignorancia. Y estuvo interesante porque salió en la televisión este encabezado diciendo el costo de que los trabajadores estaban en un paro generalizado. Pero para, que aquí hay un problemita. ¿Que no es el capitalista el que produce riqueza? Entonces, ¿por qué un paro generalizado de los trabajadores es un costo? ¿Por qué los capitalistas no están produciendo más riqueza? Es más, en una economía ideal de la lógica liberal, si son los capitalistas los que producen riqueza y los trabajadores son un costo para las empresas, pues entonces si no hay trabajadores, hay pura ganancia. Porque solo quedan los capitalistas brillantes, ¿no? Los hombres autohechos de los libros de Ayn Rand. Deberían entonces los capitalistas, después de que los trabajadores dejan de trabajar, generar una cantidad de plusvalía descomunal sin el peso de tener que pagar a los trabajadores. Entonces aquí nada más hay de dos. O sea, los capitalistas también están en huelga, entonces no están trabajando, entonces los capitalistas también están en contra de Milei, lo cual pudiera hacer mucho sentido. Y la segunda, que es realmente la opinión correcta, que es son los trabajadores los que generan la riqueza. Pero también extrañamente son esos mismos trabajadores que votan por la bota que los pisa y los tortura. Muy, muy extraño este fenómeno. Mi solidaridad y mi cariño y admiración profunda por el pueblo argentino me dan casi una obligación moral, una responsabilidad de traer este tema a colación. Ese pinche partiducho pederro que vive en tu país y que dice que quiere libertad para los amos y quiere esclavos más sometidos. ¿Por qué buscamos nuestra sumisión como si fuera nuestra libertad? Diría Spinoza. Qué gran frase. ¿Por qué buscamos nuestra sumisión cuando decimos que buscamos nuestra libertad? Gloriosa, gloriosa. Creo que esa pregunta de Spinoza cabe perfecto en el fenómeno Milei en la Argentina, ¿no? Mucho más que en el fenómeno Trump en Estados Unidos o en el fenómeno Vox en España. En la Argentina está perfecto analizar qué carajo pasó que tanta gente busca en su propia sumisión eso que le parece que es libertad. Es como liberarse de tener que luchar por la libertad, en realidad, ¿no? En lugar del sometido
es un lugar mucho más cómodo. Por supuesto, es autodestructivo, pero es cómodo, no estás obligado a hacer nada. En realidad, vos sos un juguete en manos de otros. El sujeto emancipado, o sea, en su versión de un joven adulto salido de su familia, en su versión de un colectivo destrozado, etcétera, supone una función, una voluntad, una decisión y un riesgo. Un riesgo. La libertad, por la libertad se pelea, por la sumisión se acepta. Y ahí hay algo, efectivamente, de una época de la historia argentina entre que un sector de nuestros compatriotas muy importante eligieron efectivamente la sumisión, nombrándola como libertad. Libertarismo en la versión del papanata que tenemos como presidente, ¿no? Bueno, ahí hay algo obviamente autodestructivo, tanático, que supongo que los historiadores y los antropólogos en el futuro próximo van a poder develar con mayor precisión. Y los psiquiatras, que se van a agregar a los grupos de estudio, porque sin estudios psiquiátricos esta realidad social es indescifrable. Muy bien, ¿y qué tenemos? Me parece ahora que tanda, y después venimos con otra cosa. Lo primero es vivir sin domingos, aprender a perder sin perder, a cantar y a sufrir sin testigos, a brindar sin nombrarte después, recordarme que el alma se limpia y que el tiempo dirá la verdad. Y si una tarde los dos nos cruzamos, fingir que ya me da igual. He fabricado un manual de instrucciones para salir adelante, para encender mi sonrisa, quitarme la mochila de las preocupaciones, hacer cada mañana lo que manden mis canciones, volver a ser yo mismo, vivir a la aventura y no pedir permiso para hacer lo que me gusta. Vivir a mi manera, no malgastar el tiempo, nombrar mi consentido a ese que vive en mis espejos, reconstruir mis alas, vivir volando alto, cantando por el mundo canciones del arrebato. Lo tercero, vivir sin culpable. El amor no es un juicio penal. A veces se gana perdiendo y otras veces se pierde y ya está. Descubrí que el mejor equipaje es llevar menos peso al andar, que el abrazo sincero de un niño vale más que un palacio en el mar. He fabricado un manual de instrucciones para seguir mi camino, para abrocharme a la vida, quitarme la mochila de las preocupaciones, hacer cada mañana lo que manden mis canciones, volver a ser yo mismo, vivir a la aventura y no pedir permiso para hacer lo que me gusta. Vivir a mi manera, no malgastar el tiempo, nombrar mi consentido a ese que vive en mis espejos, reconstruir mis alas, vivir volando alto, cantando por el mundo canciones del arrebato. He fabricado un manual de instrucciones para salir adelante, para encender mi sonrisa, quitarme la mochila de las preocupaciones, hacer cada mañana lo que manden mis canciones, volver a ser yo mismo, vivir a la aventura y no pedir permiso para hacer lo que me gusta. Vivir a mi manera, no malgastar el tiempo, nombrar mi consentido a ese que vive en mis espejos, reconstruir mis alas, vivir volando alto, cantando por el mundo canciones del arrebato. Ahí estamos.
Ahí estamos, con un tema de la banda que me gusta mucho, de El Arrebato, haciendo su manual de instrucciones. Muy bien, bueno, hoy hubo una conferencia de prensa muy importante, muy concurrida, muy nutrida en el Congreso de la Nación, donde organismos de derechos humanos, eh, prácticamente todos, reclamaron por las condiciones, por la doble vara, ustedes vieron el otro día a los libertarios gritando tobillera, 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 a Lorena Villaverde, a la narco, gritando tobillera, 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 ¿no? La verdad que hay cosas. Bueno, está el reclamo de Cristina, no solo de que le quiten la tobillera, sino de que le permitan recibir a quien quiera en el horario que quiera, como sin ir más lejos está pasando con muchos de los genocidas que tienen prisión domiciliaria y no tienen restricciones ni para recibir gente, ni siquiera para ir al supermercado enfrente, y algunos ni siquiera para contratar a Palito Ortega para festejar una fiesta de cumpleaños. Estamos en comunicación con Carlos Pisoni, referente de Hijos. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas noches. Hola Sandra, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos los grandes rasgos de la conferencia de prensa, de los ejes de la conferencia de prensa, más allá, por supuesto, de que Cristina tiene que estar libre, de que su encarcelamiento es injusto, de que la condena es una farsa. El tema de las condiciones, bueno, decí lo que quieras, en realidad después vamos a las condiciones de detención. Claro, decí lo que quieras. Bueno, hoy nos juntamos distintos organismos de derechos humanos encabezados por Tati Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, el saludo de Estela de Carlotto, que no pudo estar, pero sí presente nietos de abuelas, otros organismos de derechos humanos, actores, Pablo Echarri, Cecilia Roseto, Liliana Herrero, Lola Berté, Teresa Parodi, bueno, actrices, periodistas, Marcelo Figuera, Roberto Caballero, bueno, en fin, un grupo nutrido de personalidades que nos decidimos juntarnos primero para expresar nuestro rechazo a la condena de Cristina, porque para nosotros Cristina es inocente y debería estar libre. Y segundo, para pedirle al TOF 2 que actúe con criterio de igualdad, con principio de igualdad, que es un principio constitucional, igualdad ante la ley y no discriminación en el trato. Le estamos pidiendo que trate de la misma manera que ellos hacen cumplir el mismo TOF 2, la condena a personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad a prisión perpetua, a 20 años, a 15 años, por cometer los delitos más atroces que puede cometer una persona, con la misma igualdad que para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pedimos? Que si los genocidas no tienen ningún tipo de restricción, no la tenga tampoco Cristina. ¿Por qué pasa esto, Sandra? Porque no hay una norma procesal que establezca restricciones a la prisión domiciliaria. No hay ningún preso que cumpla prisión domiciliaria, sea genocida, o haya cometido un delito común, o sea, haya cometido un delito de trata de personas, cualquier otro delito, hoy en la Argentina, que tenga restricciones en su domicilio. Entonces, solo Cristina. ¿por qué? Solo Cristina. Solo Cristina tiene restricciones, ella puede recibir solamente 2 veces por semana visitas, las visitas tienen que ser de 2 horas, esto quiere decir que en total son 4 horas de visitas, no puede haber más de 3 personas en cada visita, tiene que mandarle el nombre de la persona, tiene que ser autorizada, tiene que mandar el horario, el día que la visita. Los genocidas no hacen esto, o sea, es evidente que el tribunal es arbitrario, es evidente que la finalidad de estas restricciones es que ella no continúe haciendo vida política, porque sí, obviamente que el objetivo es ese, y es evidente que hay una animosidad. Entonces, si el TOF 2 no le aplica las mismas restricciones, por ejemplo, los que fueron responsables del secuestro y desaparición de mis viejos, porque el TOF 2 tiene la potestad de la ejecución de la pena de todos los responsables del circuito ABO, Atlético Banco Olimpo, entre ellos muchos genocidas que secuestraron a mi papá y a mi mamá. ¿Por qué si ellos no tienen restricción la tiene que tener Cristina, que está injustamente condenada a 6 años de prisión, ¿no? Entonces, hoy denunciamos esto, le mandamos una nota al TOF 2 por todos los que estamos ahí presentes y le pedimos que revise la situación, porque la verdad que está cometiendo un acto discriminatorio con una persona y no lo hacen con las otras personas que están a su cargo como los genocidas.
Es increíble la discriminación y además la obscenidad con la que actúan, esta doble vara de la que estás hablando, ¿no? Porque realmente, más allá de hacer una conferencia de prensa o de denunciar esto o de decirlo muy seguido, uno se llena de impotencia porque no sabemos muy bien cómo seguir insistiendo con esto, ¿no? Porque son un paredón, el TOF 2 es un paredón, en realidad, rebota todas las argumentaciones. Bueno, y además se ha comportado con Sandra, un nivel de obscenidad con ella, bueno, que va más allá de todo lo que uno puede expresar. Ellos, el TOF 2 y la Corte Suprema, que no abrió el expediente tampoco, ¿no? Sí. Pero hay que visibilizarlo, tenemos que seguir denunciándolo, porque, mira, fíjate que, por ejemplo, las restricciones de Cristina había un montón de compañeros y compañeras que no sabían que las tenía, digamos, medidas tan restrictivas. Las no restricciones a los genocidas, hay un montón de compañeros que tampoco sabían que no las tenían. Claro. Con lo cual, difundir estas acciones, hacer visible la falta de criterio de igualdad del TOF 2, poder ponerlo en evidencia, ver si es necesario también recurrir a los ámbitos internacionales, es decir, hay un montón de acciones que tenemos que seguir haciendo como hicieron los organismos de derechos humanos toda su vida cuando las puertas se cerraban, claro. ¿No? Sí. Ustedes están en la radio de las mujeres que se organizaron y eran amas de casa, claro, justamente, claro. De las mujeres que eran amas de casa se organizaron y decidieron seguir adelante sin una militancia previa, ¿no? Entonces, fíjense si no podemos lograr cosas y dar vuelta a la taba. Yo creo que esto en algún momento se va a dar vuelta, ojalá sea pronto, y también recordemos algunos casos especiales, ¿no? Porque vos mencionaste a Jorge Olivera. Jorge Olivera se casó, cumplió 50 años de casado, invitó a Palito Ortega a su casa, sacaron fotos, lo difundieron, encima tuvieron la impunidad de difundirlo, y después el TOF no hizo nada. El TOF no hizo nada. Hay un represor que se llama D'Agostino, que era uno de los pilotos que arrojó a las monjas francesas y a las madres de Plaza de Mayo al Río de la Plata. D'Agostino está autorizado por otro TOF a hacer aquagyms en el club de la prefectura, ¿no? Y encima de toda esta burla que tenemos que soportar, vemos como muchos de ellos violan la prisión domiciliaria, que es justamente lo que no debería hacer ninguno de las personas que está presa en su domicilio. No puede salir de la casa. Bueno, tenemos fotos de ellos porque los hemos investigado, tenemos fotos yendo al supermercado con el chaquito, tenemos fotos paseando al perro, tenemos fotos de ellos corriendo. Es decir, y Cristina está pidiendo, sáquenme la tobillera porque yo tengo aquí personal de la Fuerza de Seguridad que por ser expresidenta me tienen que cuidar. No es necesario que tenga la tobillera porque el juzgado puede comunicarse en cualquier momento con los integrantes de la Fuerza de Seguridad y ellos, por una cuestión de obligatoriedad con la justicia, tienen que dar cuenta si Cristina está o no en su domicilio. Es decir, no es necesaria la tobillera en este caso para Cristina, que encima se ha presentado cuántas veces ante la justicia cuando lo ha requerido, mientras no hay faltó otros... ni una sola vez, y eso que la vienen jodiendo hace una década. Y hay otros que ni siquiera se presentan. Recordemos Stornelli, ¿cuánto estuvo? 8 veces sin presentarse, ¿no? Entonces, fijémonos una persona, los jueces cuando tienen que decidir, tienen que ver cómo actúa la persona ante los llamados de la justicia. Esa se presentó en toda oportunidad, dijo que siempre iba a estar, que se iba a bancar toda, y lo está haciendo. Ahora, trátela de igual manera. Eso es lo que estamos diciendo. Charlie, te hago una consulta. ¿Cómo todos los que estamos absolutamente comprometidos y de acuerdo con esta movida nos podemos sumar? ¿Cómo podemos contribuir, colaborar, incluso los oyentes y las oyentes? Y repitiendo esta información, me parece, ¿no? Repitiendo, claro, volviendo sobre el tema. Repitiendo la podemos información. Mandar cartas, podemos pedirle Estaría al bueno tribunal. mandarle notas al TOF 2, ¿no? Ahora yo te voy a pasar el mail después de cortar, al TOF 2, así lo pueden anunciar, pidiéndole, hola, soy el ciudadano tal, DNI tal, pido una igualdad de trato para Cristina Fernández Kirchner. Pueden mandar nuestros oyentes también. Sí, claro. Exacto, los oyentes que manden, porque, digamos, es una injusticia lo que está pasando con Cristina y no tenemos que naturalizarla. Me parece que lo peor que puede pasar es naturalizar que tenemos a la principal líder política del país presa. Y bueno, y otra de las cuestiones, Jorge, seguramente el 24 de marzo las plazas van a explotar, vamos a hacer millones, porque después de escuchar al presidente decir lo que dice,
con más ganas vamos a salir, y estoy convencido que va a ser el 24 de marzo la marcha más multitudinaria de todos los años, de todas las épocas, porque hay una bronca de un montón de sectores, de un montón de personas que no llegan a fin de mes, que son jubilados, que fueron despedidos, bueno, la lista es gigante, y tener a estos negacionistas en el gobierno también le va a dar más fuerza para que seamos muchísimos en la plaza reclamando, y también reclamando la libertad de Cristina. Sí, un poco, Charlie, para cerrar, lo que me queda de balance de lo que vos contás y de lo que hay que pasar en limpio de esta situación es que Cristina no solo fue encarcelada injustamente, sino que sigue siendo una perseguida política aún detenida con estas restricciones, ¿no? Exactamente, y que no nos olvidemos que Cristina está presa por oponerse a Mañeto, ¿no? No nos olvidemos además nunca no es de que eso. Cristina, además lo que hay que entender es que la persecución política a Cristina, aún estando detenida, no es tampoco solamente la persecución política a Cristina, sino la persecución política a un gran sector de esta sociedad que quiere a Cristina. Tal cual, completamente. Gracias, Charlie. Bueno, un saludo grande para ustedes. Ahora les mando el Un mail. abrazo. Charlie. No, por favor. Un abrazo. Bueno, ahora, si no me equivoco, bueno, vayamos a donde tengamos que ir, porque se me cerró el celular y siempre que digo una cosa es la otra. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM530. Ahí estamos. Aquí estamos, ya pasando las 21:30 de la noche. Vamos a ver un informe de Spanish Revolution sobre lo que está pasando en Irán y cómo se deforma la realidad a través de la información que recibimos en Occidente. Hay algo más peligroso que una inteligencia artificial equivocándose. Una sociedad que ya no distingue entre error y autoridad. Una escuela fue bombardeada en Minab en una ofensiva aérea conjunta entre Israel y Estados Unidos. Más de 148 niñas asesinadas. Y el debate no giró en torno al crimen de guerra y en señalar culpables. Giró en torno a lo que dijo el algoritmo de Musk. Que esas fotografías correspondían a Kabul, mayo de 2021, al atentado frente a la escuela Sayed ul-Shuhada,
donde murieron más de 80 personas. Que no había evidencia de un bombardeo reciente en Minab, que las imágenes ya habían circulado antes. Sin fuentes, sin enlaces verificables, sin explicaciones. Y en cuestión de minutos el debate dejó de ser el bombardeo. Pasó a ser si las imágenes eran viejas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Estamos pasando de la sociedad de la información a la sociedad de la delegación. Delegamos memoria, criterio, verificación y pensamiento. Ya no contrastamos, que nos quita tiempo. Consultamos algo en segundos. Una sociedad que confunde velocidad con rigor, que desconfía del trabajo humano, pero confía en sistemas opacos diseñados por corporaciones. Y en ese ruido, las 148 niñas asesinadas se convierten en un dato discutible, en una variable, en un vete tú a saber. Una sociedad que renuncia a pensar no se vuelve más avanzada, sino más manipulable. Como advirtió Kant, sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Bueno, ahí vemos lo que comentábamos ayer, ¿no? Que una cosa es que una inteligencia artificial esté cargada con determinada información y responda en base a la información, pero no puede tener una inteligencia artificial cargado que la foto de ayer es de hace unos años. Eso es manipulación, eso es acción psicológica, eso es hacer trampa. Y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Ayer fueron los funerales de estas 140 y pico de niñas. No sé si tenemos las fotos para poder verlas. Realmente era muy impresionante. Miren lo que son las imágenes. Esto no es viejo, como dice la inteligencia artificial de Elon Musk. Esto es la barbarie de Estados Unidos tirando bombas. No sabe bien dónde. Mientras Melania Trump decía en el Consejo de Seguridad que hay que proteger a los niños, estaban enterrando estas 145 chicas iraníes que no tenían absolutamente nada que ver ni con el uranio, ni con la guerra, ni con la política exterior de su país, ni con el gobierno de su país, ni nada. Esto cuando yo era chica se llamaban daños colaterales. Ahora es lo más normal del mundo, tirar una bomba y no saber qué hay abajo. Y esto pasa muy seguido, demasiado seguido. Prácticamente en esto se ha convertido la guerra para algunos estados como los Unidos. Son imágenes insoportables, muy parecidas. Estas más ordenadas, todavía eran más terribles las fotos que recibíamos de Gaza, pero están en el mismo orden de disparen contra los pibes. Díganme si tirar una bomba arriba de una escuela de niñas no es algo de lo más bajo, de lo más criminal, de lo más asqueroso. Bueno, algo habrán hecho, eran iraníes. Es el mismo latiguillo canalla que venimos escuchando, ya que se van a cumplir 50 años del golpe. Entonces empecemos a entrelazar las canalladas que escuchábamos nosotros, ya ahora que sabemos lo que pasó y que es cosa juzgada. Por más que hagan lo que hagan, ya se juzgó, ya sabemos la verdad. Puede ser que confundan la verdad y la mentira o que no les importe la verdad, pero a nosotros nos tiene que importar, a nosotros nos tiene que importar. Y por eso están luchando por nuestras mentes, están luchando por el poder sobre nuestras mentes para que seamos incapaces de dilucidar, de discernir entre la verdad y la mentira. Y eso no ha dejado de existir, existe la verdad y existe la mentira. Lo que está fallando es la vara. La misma vara de la que hablábamos con Charlie Pisoni recién. Es la misma doble vara que se aplica todo el tiempo y es enloquecedoramente siniestra. ¿Jorge? Sí, yo lo que creo es que esto está relacionado con la pelea de fondo con la construcción del sentido común, ¿no? Cuando Gramsci hace 100 años hablaba de una batalla cultural que debía darse en todos los campos de la ideología, de la literatura, del teatro, de la historieta. Él analizó inicialmente fuertemente la historieta, ¿no? Es decir, en todos los espacios de la vida se cuece un formato, un punto de vista. Y hay que construir puntos de vista que sean funcionales a los intereses de los que sufren, y de aquellos que luchan por modelos emancipatorios. Y hay que enfrentar a todos los modelos, sean tecnológicos, porque el libro como tecnología en el siglo XV también
fue una herramienta de construcción ideológica, muchas veces basada en la iglesia y en las versiones de esa etapa, ¿no? Entonces, la lucha es siempre por construir conciencia crítica y por democratizar en el mejor sentido de la palabra, hacer que todos tengan poder y no solamente unos pocos, ¿no? Y bueno, estamos frente a una dura batalla porque controlan las herramientas, la gran editorial del mundo, que es la web, digamos, está controlada por quienes buscan darle continuidad a la brutalidad. Bueno, hay que enfrentarse, hay que conocer y hay que tener herramientas para poder darles batalla. Vamos a pasar, ya dejando este tema, el mail que nos dejó Charlie Pisoni del TOC 2, para que ustedes también tomen nota, si tienen papel a mano, para escribir la dirección de mail y poder reclamar ahí que el tribunal deje de aplicar la doble vara, que no está siendo tan rígido con nadie en este país, ni con los genocidas, ni con los que tiraron gente viva al río, ni con nadie, solamente con Cristina. Es TOC RIMFED 2, lo voy a deletrear, TOCRIMFED 2, @ pjn.gov.ar. Va de nuevo. TORRIMFED 2 @pjn.gov.ar. TOCRIMFED 2 Poder Judicial de la Nación gov.ar. Ahí pueden escribir todos ustedes y reclamar que dejemos de ser un país con doble vara y que se dejen de aplicar, que se dejen de perseguir políticamente a una persona que ya está detenida injustamente. Jorge, ¿te retirás a tus aposentos o te vas a cocinar la lechuga? No, hoy estoy cocinando tomate. No lo puedo sacar de lo básico, como ustedes verán. Yo lo quiero sofisticar hace años, pero no se hay deja. ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Mando un fuerte abrazo para todos y todas. Nos estamos comunicando el día de mañana. Chau, chau. Chau, chau. Nosotros, hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a empezar, que tenemos un montón de mensajes. Qué suerte que nos escriben. Ustedes no saben la alegría que me da cuando llega esta hora y me fijo a ver si hay mensajes y veo que hay. No sé por qué, soy una estúpida, pero la verdad me encanta. No, porque nosotros, claro, hablamos y no sabemos quién está del otro lado. Entonces este es el momento del intercambio, el momento de saber a quién le estuvimos hablando, y es bárbaro, es bárbaro. Yo creo que la comunicación siempre tiene que ser circular. No creo en la comunicación unilateral. Me parece que siempre tiene que haber una manera de que el que está del otro lado genere cosas. No sabe la cantidad de veces que me han dejado pensando con las preguntas que venían incluidas en los mensajes. Bueno, hola Sandra querida, generemos mensajes de esperanza para movilizarnos con una estrategia clara, aunque recorra un lento camino a la victoria. Las tácticas actuales sin estrategia son el ruido antes de la derrota, diría Sun Tzu. Abrazo, Héctor. Bueno, hay elecciones el año que viene, así que si queremos la victoria, no podemos hacer un largo camino a la victoria, tendríamos que hacer uno más bien cortito. Yo estoy convencida de que hay que ganar el año que viene, como sea, por un montón de motivos, pero creo que están a la vista de todos, ¿no? Creo que todos nos damos cuenta que nuestras fuerzas tienen un límite, que somos capaces de resistir un montón de cosas, pero que hay otras que las vamos soltando, porque no podemos, bueno, para empezar, la situación socioeconómica de este país no da para más,
pero tampoco la situación psicológica, la situación anímica. Y en relación a las tácticas actuales sin estrategia, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la puja por la conducción, cuando en realidad, ¿por qué no peleamos por la articulación en lugar de pelear por la conducción? Yo necesito saber que es posible articular para no ser la mitad de los que somos. Y porque ya el disciplinamiento, digamos, es viejo todo. Controlar a ver si Axel dijo que Cristina dijo que la condena es injusta. Bueno, veamos cómo articulamos, porque si nos quedamos en que no dijo lo que yo quiero que diga, vos tampoco decís lo que él quiere que digas, entonces no podemos seguir eternamente haciéndonos de comisarios políticos. La verdad, tenemos que pegar un salto a la madurez, tenemos que pegar un salto a la adultez y un salto a la mayoría de edad y hacer las cosas en serio y articular lo que hay, porque no podemos inventar la pólvora de la noche a la mañana. Entonces tenemos que empezar a amigarnos y a, bueno, lo que yo decía al principio, cortarla con la cosa tanática que sin querer la estamos repitiendo y pasar a las pasiones alegres. Porque incluso la lucha, yo siempre me acuerdo de Fusik, no sé si ustedes lo han conocido. Alguna vez les voy a leer una nota que yo escribí sobre Fusik, un militante comunista checo. Y bueno, un fanático de la alegría, ¿no? Una historia impresionante. Creo que vale la pena que les lea esa nota, porque es una historia maravillosa. La de Fusik y su carcelero, que fue Fusik es el autor de Reportaje al pie del patíbulo, un libro de puta madre. Y fue capturado por los nazis, junto con su mujer. Y bueno, la historia no se las voy a contar ahora porque me llevaría un montón de tiempo, pero es una historia épica de un militante épico que cantaba en la celda para que su voz le llegara a su compañera, que no sabía dónde estaba, pero sabía que estaban en el mismo centro. Fusik fue condenado a la horca un día antes de que cayera el nazismo. Y así todo, sabiéndolo, dejó escrito en su libro, Reportaje al pie del patíbulo, una reflexión que había hecho, diciendo, escuchen esto, porque la sola idea es una lección de entereza y de templanza, ¿no? ¿Cómo será, decía Fusik, detenido por los nazis en un campo de concentración, aunque después fue trasladado a Berlín para el juicio sumario, que por supuesto fue una truchada, y fue condenado a la horca? Pero en ese momento Fusik decía, por la alegría he luchado y por la alegría quiero que se me recuerde. Esas eran las palabras de Fusik, y fue cantando a la horca. Y cuando murió ahorcado, sus compañeros siguieron cantando. Eso es para mí el ejemplo supremo de la alegría revolucionaria. No estoy pidiendo que todos tengamos alegría revolucionaria, porque hay que levantarnos del piso con una espátula, pero por lo menos, para que se entienda a qué le llamo las pasiones tristes. La historia de Fusik es tristísima, tuvo una muerte espantosa, pero la suya era una pasión alegre, nunca fue ganado por una pasión triste. No murió resentido, murió en su ley, luchando contra sus enemigos, pero hasta el último momento defendió su manera de estar vivo, que era del lado de la vida y de la alegría. Necesitamos ese espíritu Fusik para poder sobrellevar estos momentos donde todo parece tanático, incluso nuestra propia fuerza política, ¿no? Hola, querida Sandra, el nivel de hastío por suerte no me supera, mi bronca lo contiene. Desde el presidente hasta el último de sus funcionarios, al momento de sus necesidades fisiológicas, en vez de utilizar papel higiénico, se limpian el culo con las hojas impresas de la Constitución. Va subiendo la temperatura, ya no es a mí a la que se me sube, ¿eh? No es a mí sola, quiero decir. Son golpistas amparados por los jueces que también recurren al mismo proceder higiénico. Besos y abrazos, Rubén Lubovics. Está bien, tenemos que estar furiosos. Algo raro
nos estaría pasando si no estuviéramos furiosos. Lo que yo dije recién sobre la alegría no quiere decir que estemos todos cantando viva la vida, la felicidad, jajajaja, no tiene nada que ver con eso. Fusi que era un combatiente. Tiene que ver con no olvidarnos por qué luchamos. Y no luchamos para contarle las costillas al de al lado. Luchamos para que se vaya el fascismo. Por lo menos ese es mi posicionamiento al día de hoy. Hola Sandra, yo solamente quería decir que Pichetto fue candidato a vice de Macri y votó la ley bases de Milei y ahora tenemos que volver a fingir demencia y aceptar a este tipo en nuestras filas. ¿Para qué reciben a ese ser nefasto y sin votos? Conmigo no cuenten. Fabián de Parque Patricios. Bueno, ya se verá. Ya se verá. Yo no estoy de acuerdo con, así como no se le pueden cortar las costillas al compañero, tampoco se puede estar siendo juez todo el tiempo de con quién habla. Claro, me encantaría que Cristina ya hubiera publicado la foto cuando se reunió con Axel, así como publicó la foto en la que se reunió con Pichetto. Pero tampoco estamos en condiciones de estar contándole las costillas a Cristina a esta altura del partido. ¿En qué nos vamos a convertir? Que reciba el que quiera, que hable con el que quiera. No tenemos por qué pedirle explicaciones de lo que habla con Pichetto o con quien sea. El que le quiera creer a Pichetto cuando dice que el peronismo se tiene que perdonar, me gustaría saber que hay que perdonarle a él y que hay que perdonarles a otros. Pero es válido, porque tenemos que ir a la búsqueda de consensos grandes. No podemos ir con consensos, no podemos ir los buenos. No somos mayoría los buenos, les aviso. Se piense en los buenos del modo que se piense. No somos mayoría. Necesitamos un consenso amplio para derrotar al fascismo. Así que yo no cuestiono en absoluto la decisión de Cristina de hablar con Pichetto y de hablar con quien se le cante, porque ella sabrá por qué quiere hablar con quien quiere hablar. Lo único que le reclamaría a veces es que no sea tan selectiva con algunos de nuestros compañeros. Otra, Gallo sale del Centinela y le hace una denuncia penal a Tapia. Carlos de Belgrano. Esto espero que sea especulación tuya, porque seguramente les encantaría, pero Gallo no creo que se preste a eso, porque le debe la vida a Tapia. Ahora, si fuera por ellos, son capaces de inocularle eso. Vamos a ver si no le hacen, no sé, son capaces de hacer todo, son capaces de todo. Es increíble que estemos velando por la salud del gendarme Gallo, es increíble. Rescatando al soldado Ryan, no, es rescatando al gendarme Gallo. Hola Sandra, más que la guerra, yo siento que nos han declarado directamente el exterminio. Marcela de la Plata. Y haces bien en sentirlo, Marcela de la Plata, porque nos lo declararon. Es claro como el agua que acá sobra gente, acá en el mundo me refiero, y que estamos bajo la presión de gente que está gobernando este país y países más poderosos que este, con la idea de eliminar a todo aquel que esté de más. Esto está bastante claro, por eso digo, ante una exhibición de una fuerza, de una moralidad, de una especie de cataclismo para todos nosotros, y sobre todo no para todos nosotros, porque no estamos pensando, o mejor dicho, no estaríamos pensando bien si cuando pensamos en una alternativa política pensamos en a ver con cuál me va mejor, a ver ¿cuál me conviene? Cortémosla, ¿no? Con eso también. Se supone que todos estamos pensando en el bienestar de la gente común, del pueblo, de la gente normal. No necesariamente de los militantes. Estamos pensando en la sociedad argentina, estamos pensando en este país, estamos pensando... Y efectivamente, estamos entrando en una etapa, el mundo está entrando en una etapa en la que van a desaparecer muchos de los que sobran, y métanselo en la cabeza, nosotros estaríamos sobrando. Así que no es momento de estar, no sé, yo creo que hay gente que está como ubicada con forceps en la realidad, y gente importante me refiero, jugadores y jugadoras, y que no registran esto. No están registrando lo que pasa, el peligro que estamos corriendo todos, y siguen en la pulseada de la cuadra, del barrio. No sé, es un pensamiento muy pequeño, y la verdad que hay que ampliarlo. Querida Sandra, la cortina musical del programa debería ser Alta Coimera. Ahora todos me están buscando canciones de apertura para que saque al Guaidó. Yo también le digo Guaidó.
La cortina muy mala, canción y tema que habías dicho que no había que soltar. Creo que sería una buena manera de no estar siempre detrás de los temas que imponen estos locos que nos gobiernan. Soy Eduardo de José Mármol. En casa te apreciamos mucho. Bueno, muchas gracias por apreciarme mucho. Hola compas, soy Susana Pereira. Muy bueno el análisis de ustedes. Agregar solo que Estados Unidos tiene el objetivo de bloquear el petróleo que necesita China, lo sabemos, ayer lo estuvimos comentando, ¿no? Que básicamente, lo decía Jorge, que sabe más que yo de esto, que básicamente todo el movimiento y todo el cierre del estrecho de Hormuz, básicamente al que está perjudicando en lo inmediato es a China, pero bueno, a China la va a salvar Rusia mientras esté cerrado el estrecho de Hormuz. Así que bueno, el mundo es grande, no es lo que nos muestran. El mundo, del otro lado del mapa que nos muestran hay un mapa más grande todavía, en el que Estados Unidos no sabe qué hacer porque no sabe, no contesta. Estimada y querida Sandra Russo, desde el 55 nos declararon la guerra a los peronistas y hoy continúa a través del odio a los peronistas kirchneristas que somos los que defendemos, somos los que defendemos, no somos los que defienden los derechos sociales. Le mando un beso, Sandra, que ande bien. Jesús Hugo de Lanús Este, gracias Jesús Hugo, que escribís muy seguido, gracias en serio. Otro que me dice, estimada, me permito decirte que Jorge tuvo un olvido. Esto se lo voy a mandar, porque cuando se olvida de algo, le paso factura. Y es que Rusia tiene bomba nuclear y que China, si colabora con Irán, dándole con precisión la ubicación de las tropas de Estados Unidos e Israel, no la tienen como pensaban. El Tano Mario El Valija. No, yo creo que, bueno, no sé si Jorge dijo que Rusia tiene, me parece que sí dijo que Rusia tenía, sí dijo que Rusia tiene bomba nuclear, está en el club de los nucleares Rusia, ¿cómo va a decir que no? Y China también. Lo que pasa es que si actúan activamente Rusia o China, se termina el planeta, muchachos. En 2 días no hay más planeta. Entonces, tomar esa decisión, es lógico que la gente que no está mal de la cabeza como Trump, ni Putin, ni Xi Jinping están mal de la cabeza. Pensarán de una manera que a ustedes, a alguna gente de acá no les gustará, tendrán, no sé, costumbres o una historia que a lo mejor a alguien no le convence, pero la verdad que no están locos, gobiernan sus países de una manera ordenada. En el caso de China muy ordenada, en el caso de Rusia viene de 2 años, de más de 2 años, de una guerra que hasta el día de hoy no es bien visibilizada en la parte del mundo en la que vivimos. Nosotros lo dijimos acá en este programita desde la primera, desde el minuto 1, de que era una estafa lo que se llamaba la guerra de Rusia contra Ucrania, porque Rusia nunca declaró esa guerra. A Rusia le fueron a romper las pelotas a la puerta de su casa queriéndole poner una base de la OTAN en Ucrania. ¿Qué haría Trump si México deja poner una base rusa sobre territorio mexicano? ¿Qué creerían que haría con México? Si amenaza con mandarles tropas sin que nadie ponga ninguna base de ningún tipo. No jodamos, lo que hizo Putin lo hubiese hecho Trump o cualquier presidente sensato del mundo. Y a mí no me jodan, tenemos firmado, porque además tenía firmado un acuerdo donde decía que eso no podía pasar, los acuerdos de Minsk. Así que bueno, yo creo que la reticencia tanto de China como de Rusia a participar activamente de esta guerra y que por el momento están advirtiéndole a Estados Unidos, están mandando señales para que detengan a Trump. No es muy difícil para el Congreso de Estados Unidos detener a Trump. Con sacar una cosa de poderes de guerra, Trump no puede mandar tropas a ninguna parte. Se tienen que decidir y hacerlo. Lo que pasa es que ustedes habrán visto que en Estados Unidos no es Trump el único problema. Ya tuvimos problemas con Estados Unidos gravísimos y Trump no estaba en escena. Estaban los demócratas en escena. Por eso realmente a mí lo único que me da cierta expectativa en relación a Estados Unidos
es el ascenso de los socialistas democráticos, que son los únicos que pueden cortar ese bipartidismo malsano que existe en Estados Unidos y en quienes, bueno, todavía no tengo elementos para decir que son tibios o que no les creo. Hasta ahora vienen actuando como dijeron que iban a actuar. Así que, bueno, otro. Hola, Sandra, el último. Felicitaciones por cómo abordás estos oscuros momentos. Tus editoriales son un lujo. Ay, gracias, porque te juro que a mí me cuesta, porque voy saltando, ¿no? Es como el funámbulo, el ejercicio del funámbulo. Agota, te digo, agota, pero es la única manera de hablar hoy. El otro día te di la noticia de que gané el segundo premio de los Olympus Arts Awards de Milán. Acá están las pruebas. Ay, me manda... Bueno, después lo veo, ahora cuando termine el programa. Bueno, pongan, sí. Acá piden que repita la dirección del tribunal al que hay que escribir. Ahí la tienen, miren, la pueden copiar. tocrimfed2@poderjudicialdelanacion.gov.ar. Esa es la dirección que dejó Charlie Pisoni para mandar mensajes al tribunal, a ese tribunal de cuarta, y para que se dejen de romper los quinotos con Cristina, que ya que está injustamente detenida, por lo menos le saquen esa doble vara de controlarle las visitas y darle más restricciones que a alguien que ha asesinado al por mayor, como los genocidas. Y esperemos no tener la mala noticia que todos sospechamos el 24 de marzo. Y si la tenemos, ojalá tengamos la energía suficiente para responder como corresponde a una afrenta a la memoria que ni siquiera queremos mencionar por si se echan atrás, pero a estar preparados, porque tal vez tengamos que responder a una nueva bravuconada de estos fachos, y un 24 de marzo hay que responder con mucha fuerza. Llegamos a las 10 de la noche, gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Santi Martínez por el streaming. Hoy hay música, así que si quieren se pueden quedar escuchando música. Nos despedimos hasta mañana, hasta las 8 de la noche. Chao, hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos